Bueno, gracias por la invitación y gracias a las personas que están acá hoy conectadas. Como decía Fabricio, mi nombre es Cristian Hernández, todo el mundo me dice Chris, así que ahí siéntense la libertad de decirme como ustedes quieran. Y hoy día vamos a hablar de agentes desarrollados por inteligencia artificial y cómo los he usado y rescatando algunas prácticas también en la industria en la toma de decisiones, sobre todo la toma de decisiones comercial. Vamos a ver ahora en un minuto. Y la idea es que vamos a pasar un poco de teoría, vamos a hacer un poco de práctica, algunas demos y espero que les despierte interés y vayan dejando preguntas en la caja de comentarios. ¿Mm? Las vamos, como decía Fabricio, a responder al final, así que mantengan sus preguntas ahí. ¿Qué hago o qué he hecho? Bueno, tengo una empresa consultora que se llama Treven, atiendo a clientes en ciencia de datos espaciales en Chile y fuera de Chile, siempre desde Santiago, estoy basado en Santiago. Eh, Tengo una startup que se llama Livit, de hecho vamos a hablar de esto hoy día y cómo hemos usado estos agentes de inteligencia artificial en esta empresa. Y yo ya estoy dedicado o casi de lleno a la industria del real estate o inmobiliario, ¿no? Ahí aplicando algunas cosas de inteligencia artificial en una industria bien clásica, que algunos dicen que llegó o está llegando, incluso en algunas partes, un poco al final de la ola en todos los procesos de tecnología. Y ahí tengo un puesto de director de Data Analytics en Newmark. Soy profesor de un diplomado hace ya casi 6 años acá en la Universidad Católica, donde hablamos sobre toma de decisiones, inteligencia de negocios y Big Data. Si están interesados, pueden averiguar más sobre eso. Bien interesante porque aplicamos mucho de distintos cursos en una especie de taller. Al final de este diplomado, el curso que hago es bien práctico y ahí vemos herramientas que ya hemos visto, algunas cosas que aprendemos nuevas, etc. En términos académicos, tengo un magíster en Data Analytics en la Universidad de Chile, que comprendía también una certificación en el MIT, en el Sloan School of Management. Estudié geografía en la Universidad de Chile. Y esto me gusta decirlo porque quien pagó mis estudios de posgrado es la Fundación Luxic y tiene distintas becas. Entonces, si ustedes están interesados en la financiación de estudios superiores, les recomiendo ir a la Fundación Luxic y ver las becas que tienen disponibles. Bien, entremos en materia. A mí siempre me gusta hablar y me gusta hacer definiciones de qué entendemos por las cosas. Y al principio vamos a ver cuál es esta definición de inteligencia artificial, para ver dónde estamos parados y básicamente desde qué punto de vista estamos mirando las herramientas incluso que estamos desarrollando después, ¿no? Las definiciones son muy importantes, son el fundamento de lo que hacemos en el día a día. Y aquí hay una de las tantas posibles. Eh, Me imagino que han leído o han escuchado de Noah Harari, bien famoso, es bien rockstar, un historiador, economista israelita. Eh, y uno de sus libros, Sapiens, que es una breve historia de la humanidad, hizo una definición de inteligencia artificial como una forma de inteligencia. Eso es bien interesante ya, de partida. Si hiciéramos la pregunta, esta pregunta la hago en el curso siempre, ¿eh? ¿Cuántas formas de inteligencia podemos reconocer en el planeta Tierra, digamos? Y que no sean parte de la ciencia ficción, digamos, como inteligencia extraterrestre y cosas así. Eh, pues está la inteligencia humana, por supuesto. Está la inteligencia animal, uno podría describirla, ¿no? eh, un tal inteligencia quizá del mundo vegetal, ¿no? Se ha comprobado que hay ciertas conexiones en los bosques, por ejemplo. Un árbol está conectado al otro árbol y generan una red que está en comunicación constante. De hecho, cuando muere un árbol, los otros árboles siguen alimentándolo para que no se rompa la red de árboles. Entonces, ahí hay una coordinación, hay una toma de decisiones, hay una capacidad de agencia a cierto nivel, por supuesto, pero existe esta capacidad de agencia. Algunos separan el mundo fungi del resto, ¿no? Que son los hongos y todo eso, etcétera. Entonces, la inteligencia artificial, y artificial o sintética incluso, que es creada por la humanidad, por nuestra especie,
es otro tipo y se suma a estos otros tipos de inteligencia, ¿no? Uno podría definir muy simple la inteligencia como teniendo la capacidad de agencia, y de hecho de eso vamos a hablar ahora, y de ahí viene el nombre de agente, tener la capacidad de agencia o capacidad de decisión. Y esa capacidad de decisión puede ser muy simple, puede ser no sé si tienen esta aspiradora en su casa que se llama la Rumba, o hay varias de ese tipo, ¿no? Que toma las decisiones, tiene un algoritmo que se llama un SLAM, y ese algoritmo SLAM le dice dónde ir, porque mapea. Y es puro ensayo y error, ¿no? Choca todo el tiempo, y una vez que chocó en un lugar, va a otro lugar y sigue, insiste hasta que encuentra un camino, ¿no? Esa es una capacidad de agencia. Por lo tanto, uno podría decir que tiene cierta inteligencia esa máquina, ¿no? Entonces, visto desde ese punto de vista, nosotros vamos a hablar de agentes que programamos de alguna manera para ejecutar cierta función. Y esta es muy sencillo de entender porque es teoría de conjuntos, ¿no? ¿Qué es más grande que lo otro? Y tenemos la gran disciplina, y eso también es otra frase bien importante, otra palabra definitoria, disciplina, que es la inteligencia artificial. De hecho, podemos ponerle fecha a la inteligencia artificial como cuando nace como concepto, que es 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, en el Congreso de Dartmouth. Dartmouth era un señor, de apellido Dartmouth, en Estados Unidos, que muchas personas en esta Europa destruida después de la Segunda Guerra Mundial, muchos intelectuales migran, y digo muchos, porque eran hombres, básicamente, blancos, otros tiempos, migran a Estados Unidos y generan en base a los escritos también de Alan Turing, escritos matemáticos, está el test de Turing de saber entender si es una máquina o no es una máquina, hay varias cosas involucradas allí. De hecho, hay una película, Benedict Cumberbatch hace de Alan Turing. Este congreso define esta disciplina en el 1945 como inteligencia artificial, ¿no? Y esta corriente parte no solamente como ciencias de la computación, sino que parte también con psicología, con biología, con química. Había una corriente bien interesante. Luego de eso tenemos unos años más avanzados, estamos hablando quizá de los años 60, 70 incluso, el aprendizaje de máquinas. Cómo nosotros le enseñamos a máquinas a tomar decisiones, que es lo que comentábamos hace un minuto. Y después de los años 80, nos encontramos con esta nueva tendencia dentro del Machine Learning que se llama Deep Learning. ¿Por qué es Deep? Porque hay algo que está oculto, hay algo que está dentro, que son las redes neuronales. Entonces, con el desarrollo de las redes neuronales, digo, aparece el Deep Learning, que es un subconjunto del Machine Learning, ¿no? Y después tenemos finalmente lo que conocemos hoy, que parte con los modelos fundacionales, lo vamos a ver en un momento, que es la IA generativa, ¿no? Y ahí tenemos a ChatGPT, tenemos a BERT, tenemos varios otros. Entonces, si hablamos de inteligencia artificial, podemos suponer distintos cuerpos metodológicos como disciplina, ¿no? Es como la economía. En la economía hay distintas corrientes, ¿no? Uno podría decir en dos definiciones muy claras, el capitalismo y el marxismo, por ejemplo, ¿no? Hay dos tendencias económicas. Dentro del capitalismo varias más y, por supuesto, el marxismo otras más, etc. Esto es una especie de mapa que nosotros podemos ver de este subconjunto del Machine Learning, o una red, si ustedes quisieran, en donde tenemos un mundo clásico del aprendizaje de máquina. Y si vamos, por ejemplo, al supervisado y vamos a las regresiones, tenemos una regresión lineal. Entonces, lo que ustedes es muy probable que ejecuten en Excel todo el tiempo está dentro del campo de la inteligencia artificial. Y esto es casi anecdótico porque uno va a una organización y le pregunta si está ejecutando ciertos procesos de inteligencia artificial y dicen, no, no hemos tocado eso. Pero después uno va a Excel y las personas que son analistas dentro de la empresa hacen cuestiones bien complejas dentro de los análisis de aprendizaje de máquina clásico. Entonces sí están haciendo inteligencia artificial. Por lo tanto, como no existe esta conceptualización de la disciplina, se ve como algo bastante lejano, sino que es bastante cercano. Para todos una regresión lineal o una clusterización, por ejemplo, un PCA, ese tipo de cosas, ¿no? Y después tenemos el Machine Learning que más enfocado hacia el Deep Learning. Y dentro de ese Deep Learning tenemos los Transformers, GPT, LLM que vamos a ver ahora, que es inteligencia artificial generativa. Esta es una especie de camino
Si hacemos un zoom in en inteligencia artificial generativa, hablamos del 2010. O sea, para algunos puede ser mucho tiempo, para algunos puede ser poco tiempo. Alguien que nació en el 2010 ya tiene 15 años, por lo tanto, el 2010 puede ser mucho tiempo. Para alguien de mayor edad es poco tiempo, fue ayer. Eh, y en 2010 tenemos una corriente del procesamiento del lenguaje natural que es bastante más antigua, pero en 2010 empiezan a darse ciertos esfuerzos que también convergen con la capacidad de cómputo, ¿no? Hay una mayor capacidad de cómputo en nuestros computadores en general, una mayor capacidad de procesamiento de datos en general también. Estamos hablando que el boom de Internet o las empresas.com es como mediados de los 90, donde ya hay Internet, pero estamos hablando ya después del 2007 quizá, de transmisiones de contenido donde ya existe Netflix, por ejemplo. Ese tipo de eh, paquetes de contenido más pesados que son capaces de ser transferidos, ¿no? Entonces, dentro de todo ese crecimiento y esa evolución, los modelos de lenguaje también avanzan porque hay una mayor capacidad de cómputo también, ¿no? Después llegamos haciendo skip en algunas partes a los modelos que se llaman Large Language Models, pero en específico los modelos fundacionales. ¿Y qué son los modelos fundacionales? Básicamente hay un par de modelos fundacionales y esos modelos fundacionales y un par que es muy costoso generar, ¿no? Costoso en todo sentido, en donde se scrapeó o se hizo un web crawling de todo el Internet posible, que es lo que hace Google día a día, y se rescataron contenidos públicos desde la Internet básicamente para poder entender la mayor cantidad posible del conocimiento del mundo. Y existe, por supuesto, esta curva que todos hemos visto, que la capacidad de datos se duplica por año y etcétera, ¿no? Entonces, un Large Language Model es un modelo que ha rescatado mucha información y empieza a generar conexiones entre palabras, por ponerlo de forma muy simple. Y por eso hablamos de modelos de lenguaje, porque tenemos, digamos, todas las palabras del mundo en todos los contextos posibles del mundo, haciendo una simplificación bastante grande. Y dentro de eso tenemos los modelos conversacionales. Ahora vamos a ver que existe GPT, que es el modelo fundacional, que este modelo que extrajo o hizo una abstracción de toda la data del mundo, de nuevo simplificando todo. Y ChatGPT es un Conversational Large Language Foundation Model, es decir, algo que aprovecha estos modelos fundacionales y pone una nueva interfaz sobre eso. De hecho, hay un mensaje bien interesante abajo que dice que la dijo Andrzej Karpathy, que el lenguaje de programación, digamos, el hype, el que está más caliente hoy, es el inglés, que podría ser el castellano, porque ya los modelos traducen, ¿no? Ya la traducción de palabras no es un problema hoy día. De hecho, es bastante simple. Eh, pero, ¿qué quiere decir esto? Que el hablar con estos modelos fundacionales ha sido el gran innovación o incluso más allá, uno podría decir el gran breakthrough, o sea, el gran quiebre, ¿no? De avance en términos de la conexión con unos modelos muy complejos de forma muy simple, que es hablar, ¿no? O escribir. Eh, para entender esto lo voy a pasar no tan en específico, sé que quieren que vayamos quizá más a lo práctico, pero esto es muy importante. Son un par de definiciones que nos permiten entender, como les digo, dónde estamos parados. Y uno de esos es algo que llamamos los transformers. No es Optimus Prime, es Transformer porque transforma algo, ¿no? De hecho, estuve dudando en poner la foto de Optimus Prime para poder entenderlo o no, pero habría sido una broma muy obvia. Bueno, la dije igual. Y los Transformers han revolucionado lo que entendíamos por inteligencia artificial en términos de cómo entendemos los inputs y los outputs de los datos, ¿no? Esto está dentro de las redes neuronales. Estamos ya en el deep learning. Los modelos, los grandes de lenguaje en LLM como GPT, está dentro de las redes neuronales, ¿no? Y son bastante complejas y muchos parámetros. Tenemos 1.8 billones de parámetros, cosas así, gigantescas, ¿no? Entonces, un transformer básicamente es una arquitectura y esta arquitectura nos permite hacer un par de cosas. Y ahora vamos a ver. Tenemos dos modelos fundacionales.
que son estos largos modelos, grandes modelos de lenguaje que han hecho web crawling de toda la web, etcétera. Está GPT por un lado y está BERT como ejemplo de estos modelos fundacionales. BERT, mucho de lo que hace Google se basa en BERT. De hecho, es parte de Google y GPT es parte de una fundación. Y tienen una cosa distinta, que es un encoder y un decoder. Dicho en palabras muy simples, el encoding lo que trata de hacer, y esto es el approach del transformer, que transforma, en ese sentido estamos hablando, tengo un input y lo que hago es hacer un encoding de ese input. ¿Qué quiere decir eso? Que yo trato de entender el contexto de ese input. Y eso es una palabra. Le puedo preguntar algo. Ah, ¿cómo está hoy el clima? Si le digo clima, lo que va a hacer BERT es entender de derecha a izquierda y izquierda a derecha todo lo que está pasando allí, entender el contexto y poder, por ejemplo, hacer un resumen de ese texto, ¿no? Y de hecho es muy bueno para hacer el summary, para hacer el resumen de textos largos, grandes. Y después tenemos GPT que ocupa otro approach, otra arquitectura, otro transformer, hace otra transformación, que lo que hace es un decoding. Y lo que intenta es predecir lo que viene después. Y de hecho es un modelo, la G es degenerativo. ¿Y por qué se llama generativo? Porque yo estoy creando nuevos datos a medida que uso ese modelo. Y eso también es algo bien interesante de entender. Cuando utilizamos ChatGPT, por ejemplo, y le pregunto o le digo, hazme o estos modelos de creación de imágenes, que ChatGPT también tiene. Crea una imagen de un perrito en la nieve con un gato en la cabeza. O sea, eso no existía en el mundo de los datos hasta que yo lo pregunto o se lo comunico como input a GPT y GPT hace un decoding, es decir, predice todo lo que debiese predecir una imagen, del píxel por píxel, para armar esa imagen que yo estoy preguntando. No existía en términos de datos. Entonces, el crecimiento de datos es gigantesco. En términos, si antes era grande o rápido, la duplicidad o duplicar los datos en cantidad del mundo, hoy día lo hacemos quizás 2 veces por año, porque es mucho dato nuevo producido. Entonces, acá podemos ver una definición en BERT, que es esto que ocupa un encoder. Lo que hace es entender el lenguaje, es bidireccional. Si tiene usted una frase o un vector eventualmente, va de un lado al otro y trata de comprenderlo. Por eso es muy bueno para clasificar textos, responder a preguntas. No sé si ustedes han ocupado Notebook ML, que es una tecnología de Google, que es muy bueno. Ustedes le pasan textos que son fuentes, un PDF, un TXT, un link a un video de YouTube, y lo que hace es entender el contexto de esas fuentes de datos. Y si yo le pregunto, o hago una pregunta, o sea, un resumen, lo que va a hacer es algo muy interesante que es comprender el contexto de esas fuentes. Entonces va a responder en base a esas fuentes y no como lo haría GPT, que como ya está preentrenado, lo que va a hacer es que va a decir, en toda la información que tengo del mundo que ya abstraje, voy a generar una respuesta que es una respuesta generada, nueva, distinta, ¿no? Entonces son dos approaches bien distintos de lo que vamos a utilizar. Por lo general estamos usando GPT, pero también si ocupan tecnologías Google van a encontrar bastante más de BERT, que son estas tecnologías que ocupan un transformer de encoder. Entonces ya empezamos a hablar en términos de inteligencia artificial real. Entonces, al final, después de toda esta sopa, ¿qué es un LLM? Bueno, la definición es un Large Language Model, que es un modelo preentrenado en términos de GPT, y lo que busca, de nuevo en términos de GPT, predecir lo que viene después. Eso es bien interesante porque si yo dibujo una red neuronal, la red neuronal tiene capas. Lo que hacen estos modelos también es bien sencillo dentro de todo, es hacer un proceso que se llama fine tuning, que es reentrenar. Pero yo no estoy reentrenando la red completa. Lo que estoy haciendo es que estoy entrenando la última capa de la red. Y como estoy entrenando la última capa de la red que está en la salida del input, tomo todo lo que el modelo aprendió antes. Entonces, por eso es muy interesante, porque le digo, ok, vamos a hacer un agente y vamos a hacer una demo en la cual quiero crear un guión para un video de redes sociales. Ok, puedo programar eso y ocupo todo el conocimiento de GPT o el modelo fundacional y lo utilizo para crear algo nuevo, que va a ser predicho o predecido, perdón, en relación a lo que conoció el modelo anteriormente, ¿no?
No lo vamos a hacer al dedillo, pero dentro de esto, la predicción de qué viene después es bastante simple. La gracia está en que esto se hace por billones de parámetros y no una frase tan chiquitita como esta. Por ejemplo, si yo tuviese el gato duerme en el sofá, yo podría calcular qué tan cerca, en términos de algo que se llama el embedding o un vector de característica, está la palabra sofá de toda la frase anterior. De el gato duerme en él. Por ejemplo, si tuviera en blanco la palabra sofá y fuese un juego, como esto de completa elaboración, no sé, yo diría el gato duerme en él, tendríamos en la audiencia respuestas distintas. Tendríamos 30 y no sé cuántas personas hay, pero podemos tener bastantes respuestas distintas. Alguien podría decir el gato duerme en el techo, el gato duerme en el suelo, vamos a ver, el gato duerme en el sofá, puede ser otra opción. Pero ¿cuál de esas palabras el modelo debiese predecir? El cálculo es este. Básicamente se toman los alfa, los beta y los gamma, se suman, se saca finalmente el promedio, eso se pasa en términos decimales, y una vez que tengo los decimales, lo que hago es aplico esta otra fórmula, que básicamente los pongo, los ejecuto al cuadrado, porque hago eso para no tener números negativos, y después lo que tengo al final del día es un vector, que sería el 05, 06, 07. Y puedo calcular, en relación al vector de toda la frase anterior, qué tan cerca está. Y llego a un índice, que en este caso sería 0,337, sacando la raíz cuadrada. Entonces, me dirán, ¿de qué me sirve ese 0,337? Bueno, si yo pusiera el gato duerme en el techo, por ejemplo, o en el tejado, es probable, no lo sé, pero quizá nos dé 0,5. Entonces el modelo lo que hace es decir, mira, ¿sabes qué? 0,3 está más cerca que 0,5. Por lo tanto, es más probable que si yo tengo que completar esa frase, lo complete con la palabra sofá y no con la palabra tejado, ¿no? Entonces, si vamos a estas pequeñas minucias de estos modelos, se pone más interesante porque se pone más simple. O sea, estamos haciendo abstracciones de calcular un solo embedding. Pero imagínense cuando le preguntamos, tradúceme este texto, está haciendo cálculos muy intensos para una sola pregunta de una fuente bastante grande, ¿no? Y aquí pueden ver el cálculo completo, que se ve más complejo de lo que es, sinceramente. Entonces, ahora hablemos de tipos de agentes y vamos a pasar, como les digo, a una demo que preparé para el curso. Tenemos agentes de reflejo simple, que son agentes básicos. Estamos hablando de agentes programados con IA o para IA generativa, ¿no? En ese contexto. Pero podría aplicar para otro tipo de agentes, como la lavadora, por ejemplo, el auto, etc. Entendiendo también que un agente tiene sensores que le permiten ver su entorno. Una pieza de código no tiene necesariamente un sensor físico, no es hardware, es software, pero en ese software también tiene algunas variables que le permiten entender el entorno o algunas funciones que le permiten entender el entorno para lo que está siendo creado. Entonces, un agente siempre tiene una forma de entender el mundo. Eso es lo que quiero decir. Y tenemos los simples, que son estos agentes de reflejo simple que simplemente reaccionan. Por ejemplo, un termómetro, ¿no? Está diseñado para una sola respuesta, ¿no? Después tenemos agentes basados en modelos, que es lo más simple que encontramos hoy día usando la API de ChatGPT, por ejemplo, la API de OpenAI o la API de Gemini o ese tipo de tecnología. Si ocupamos eso y tratamos de responder a una pregunta, estamos utilizando todo el conocimiento anterior del modelo, de la red neuronal que acabamos de definir. Y cuando estoy ocupando ese conocimiento, estoy haciendo un agente y le estoy dando una capacidad de agencia potenciada por el modelo que estoy utilizando. Después tenemos agentes deliberativos o basados en objetivos. Estos agentes tienen la capacidad de planificar acciones. Eso es bien interesante. Siempre estamos hablando de una acción. Todavía estamos en el tiempo de inteligencia artificial que, por muy compleja que sea, hace una sola cosa. ChatGPT, por muy complejo e interesante que se vea y gigantesco, hace una sola cosa. Una, no más, que es entender texto
entender el contexto, bueno, no el contexto, entender qué vendría después, predecir qué viene después y devolver texto. Entonces es una sola cosa, no hace más. Cuando yo le paso una fórmula matemática o le paso números, entiende los números como texto, pero tiene una herramienta que lo traduce a un número entero y después tiene Python por debajo y ese Python hace la operación matemática porque Python tiene una especie de calculadora por debajo. Entonces, el modelo gigante es una sola cosa. Input de texto, output de texto, pero es gigante. Bueno, estos modelos deliberativos, el agente toma una decisión basada en un objetivo, que es distinto a agentes híbridos que están basados en utilidades. Por ejemplo, eh, una función de optimización. Cuando tengo una función de optimización no es solamente perseguir un objetivo, sino que persigo un objetivo de la forma más óptima posible. Un auto autónomo, por ejemplo. Un auto autónomo cuando navega la ciudad tiene muchos sensores y tiene una función que es llevarme del punto A al punto B, ¿cierto? Pero además tiene una maximización que es llevarme quizá en el menor tiempo posible o de la forma más segura posible. Entonces su función de optimización es una maximización que es la seguridad. Entonces ese agente es bastante más complejo que un agente que solo responde en base a un modelo, ¿no? Y después tenemos agentes de aprendizaje que son ya los modelos más complejos, en los cuales estos agentes aprenden también de la experiencia. Y en ese aprendizaje de la experiencia pueden tomar nuevas decisiones, ¿no? Bien, vamos a hacer una demo. Voy a ir acá. Ven mi pantalla, ¿cierto? La pantalla que dice asistente político inteligente, ¿sí? Sí, profesor, se ve perfecto. Gracias. Bueno, este es un agente súper básico, que está destinado a responder en términos de un solo marco, un solo objetivo y hace una sola acción, básicamente, que es tomar una fuente de información, por ejemplo. Si yo hablo de cambio climático y pongo una noticia de cambio climático, ahí tengo una noticia, voy a copiar esa URL. Este agente está diseñado para que si yo le paso esta URL y le digo, pon foco en la relevancia de actuar rápido, por poner una especie de acompañamiento al prompt. Lo que hace por detrás esta gente, que ustedes pueden de hecho jugar con esta gente en la presentación va a estar, lo pueden usar. Yo por detrás lo programé para que hiciera un guión de videos de redes sociales, pero que este guión de videos de redes sociales fuese en base a una regla de cómo debiese ser un buen video de redes sociales. Entonces, no es que haya aprendido, no es que lo haya entrenado, simplemente en el prompt le estoy diciendo, mira, estos son los pasos que son recomendables para que este guión de video de redes sociales funcione. Entonces, de hecho podemos elegir cuál modelo vamos a utilizar, de hecho utilizamos este turbo, podemos también jugar con la creatividad, se pone más creativo si va a 1, menos creativo si va a 0. Este parámetro en los modelos también se llama temperatura. Y ese modelo de la temperatura, algunos le llaman también alucinación, creatividad. Si yo voy a 1, el modelo lo que hace es ser lo más creativo posible, ¿no? Y si voy a 0, se apega solamente a las fuentes que tienen información, en teoría, ¿no? Siempre hay algo de alucinación, pero el agente cuando está en 0 es el mínimo que le podemos dar. Nunca es 0 absoluto, pero trata de no alucinar. Veamos si funciona, porque las demos en vivo nunca funcionan. La probé, pero no funcionó hace un rato. Entonces lo que está haciendo es generar un resultado como este. Es un texto, por eso digo muy simple. También le puse algunas cosas ahí súper y fancy que lo hagan en audio, pero bueno, vamos a apretar el audio. Y es un guión que se basa en un gancho o en un hook del video de redes sociales que recomiendan ahí las personas expertas, que hable del problema, pero se enfoca en el problema, pero se enfoca en el problema basado en esta fuente, que es esta noticia. Entonces yo le estoy diciendo, enfócate en esta noticia y extrae el contenido. De hecho, es un poquitín más complejo porque le paso la URL, va a la URL, hace un web crawling de la URL, basa ese contenido,
y se lo pasa, en este caso, a OpenAI o ChatGPT para generar un video con estas condiciones. Entonces me habla después del problema, de qué se trata esta cosa, que un llamado a la acción y después un cierre. Y termina el guión, ¿no? Eso es muy simple. Esto es un agente que está diseñado, puede ser un robot como la Rumba, ¿no? Que está diseñado para una sola cosa y hace eso y nada más que eso, ¿no? Este es un agente simple. Y después tenemos este otro agente. Yo dije que estaba en real estate, y hago bastantes cosas en inmobiliario, que es un bot conversacional. Este es un poquito más complejo porque está basado en un modelo, pero está basado en un modelo en el cual yo, por ejemplo, le puedo preguntar, eh, ¿por qué el cielo es azul? Que es una pregunta como daría un niño, ¿no? Y lo que va a hacer es que no tiene información, yo no le pasé información del cielo azul, ¿no? Pero lo que hace es decir que si no tiene la información necesaria, va a ir al modelo que ya aprendió de muchas fuentes posibles y va a intentar dar una respuesta en relación al modelo y lo que aprendió del modelo, si es que funciona. Entonces me dio una respuesta más como esta. Dice, el cielo azul debido a un fenómeno llamado dispersión de Rayleigh, la luz del sol, etc. Entonces yo no le dije nada de eso, como les digo, el modelo sabe de eso. Ahora, hay una cosa que no sabe el modelo, que es, por ejemplo, tienes departamentos, ¿sí? En Ñuñoa, que es una comuna, un distrito de Santiago de Chile, y lo que hace es que ChatGPT no sabe de eso, necesariamente, no aprendió de aquello. Pero yo sí le pasé esa información. Y esa información, como ven, la tengo que mejorar porque está en un texto todavía. Y es un texto que se llama, y vamos a ocupar las palabras anteriores, es una base de datos que se llama un RAG, es un Retrieval Augmented Generation, es una base de datos vectorial que está en la nube. Entonces, cuando yo le pregunto, ¿tienes departamentos en Ñuñoa? Lo que hace esto es calcular el embedding, de la misma forma que lo estábamos haciendo anteriormente, que sería, un segundo, así. Entonces yo le paso la pregunta y hace este cálculo. Y yo arriba le paso una base de datos que, como les dije, está en vectorial, que ya tengo muchos pedacitos de esa base de datos y cada pedacito tiene también un vector. Y ese vector también tiene un número o un embedding. Entonces, cuando le pregunto, acá, si tiene departamentos en Ñuñoa, lo que hace es calcular cuán cerca están los embeddings que yo tengo arriba del embedding de la pregunta, del input que está aquí. Y me da una respuesta. Eso no lo sabe el modelo, digamos, no aprendió el LLM en su red neuronal de esta información en específica. Pero sí estoy ocupando el modelo, en este caso un decoder, para poder predecir, de acuerdo a los embeddings, lo más cercano en términos de este número, qué vendría después. Y me da esta respuesta, ¿no? Entonces, este es un agente un poquitito más complejo, porque puede ir al modelo general, como también puede ir a la información que yo le doy. Pero yo en ningún momento le dije, anda la información que yo te di. Simplemente calculó embeddings, ¿no? Y de ahí la relevancia de nuevo de entender qué es un embedding. Entonces, vamos a un problema concreto, que es lo que queremos resolver hoy día, cómo usamos estas cosas en el día a día para tomar decisiones. Hay un problema, o un problema, un fenómeno. Algunos lo ven como problema, otros no, depende del punto de vista. Que es este que se llama, tiene un nombre que se llama Generation Rent, o generación de arriendo. Porque hay en todas partes del mundo, o por lo menos en el mundo occidental, está pasando que los precios de la vivienda, de comprar una vivienda, es prohibitivo. En Londres se calculaba hace unos meses atrás que existen 44 viviendas posibles de ser compradas para una familia de clase media. No estoy hablando de 44.000, no estoy hablando de 4.400, estoy hablando de 44. Dos dígitos, 44. Eso es, en cierta forma, una crisis, ¿no? Del sistema político-económico, uno puede tener una su opinión sobre eso. El asunto es que las personas están arrendando. Otra visión de esto es que las personas ha cambiado el sentido de la propiedad. Por lo tanto, las personas ya no quieren comprar,
Y como no quieren comprar, arriendan. ¿Y por qué arriendan? Porque quieren moverse. Quiero vivir en Santiago, después quiero vivir en Puerto Vara, después quiero vivir en Lima, después quiero vivir, etcétera. ¿No sé? Existe quizá personas que no quieren comprar por esa razón. Entonces hay al menos dos formas de verlo, ¿no? Este fenómeno. El asunto es que el arriendo ha despegado. Y solucionar el problema de cómo las personas arriendan mejor, mejor me refiero, no sé qué, creo que hay personas de distintos países acá, pero por lo menos en Chile, y creo que pasa en otras latitudes, arrendar o alquilar un apartamento, un departamento, es muy complejo. Es muy complejo en términos de papeleo, es muy complejo en términos de entenderse con el broker o con el agente inmobiliario. La legislación es compleja, los contratos son complejos. Entonces, hay mucha fricción. Y por supuesto, una gran decisión, porque es una gran inversión en términos de dinero. Y lo que nosotros queremos hacer en Livit es reducir esas fricciones para que la persona pueda arrendar, ojalá teniendo la misma experiencia que un Airbnb hoy en día, que es muy sencillo. Entonces, lo que queremos es disminuir el tiempo de colocación de un departamento, es decir, el tiempo que nos demoramos en que un departamento se arriende, pero que también se arriende en las mejores condiciones posibles. Hicimos todo un trabajo anterior de datos, en donde tenemos millones de datos de movilidad, sabemos dónde la gente trabaja, dónde vive, etcétera. Aquí hay un edificio, este edificio que está en Sacié, tiene esta forma, esta gente que pasa por aquí o vive por acá, podría querer vivir en ese edificio, que es muy distinto a este edificio, que tiene otra posición, por lo tanto la gente se mueve de otra forma, por lo tanto es otro tipo de público que quisiera vivir allí. Distinto a este, que tiene otra forma, mucho más reducida, o distinto a este, que está en la cisterna y que tiene toda una red de metro posible y la persona eventualmente podría o querría vivir ahí. El asunto es que nosotros tenemos un flujo, y se los quiero mostrar, sí, muy sencillo, pero para entender el contexto, en la cual nosotros le pasamos con esos datos de movilidad eso como audiencia a Meta. Y Meta lo que hace es decir, ok, si quieres que yo mande una publicidad a estos usuarios, le envío una publicidad a esos usuarios. Eso se llama hipersegmentación. Básicamente lo que estoy haciendo es decirle, ok, ¿sabes qué? Yo quiero a estos usuarios, los que se mueven por aquí, no el que se mueva por acá, no el que se mueva, estos de acá. Entonces Meta me dice, ok, le voy a mandar publicidad a esas personas. Y generamos un funnel de marketing. La diferencia es que está optimizado. Y ese funnel de marketing nos lleva a un funnel de conversación, que es este. Y este funnel de conversación es una conversación de miles de personas con un agente artificial, con un agente sintético, que es lo que estamos hablando ahora. Entonces, todo lo que les conté de esta parafernalia es para poder llegar a una conversación. Y esa conversación se realiza con un agente inteligente y no con un equipo de ventas. Lo que nosotros, y esto fue todo un experimento, para nosotros era muy interesante entender que esto puede ser, un agente responde 24/7, un agente no está cansado, un agente artificial me refiero, eh, responde de día a domingo, le da lo mismo, etc. Y siempre da la información, como el ejemplo que les mostré de este departamento en Ñuñoa. Entonces, la idea es que esta conversación fuese lo más natural posible, que la persona se sintiera escuchada, apoyada. Se llama Emilia, se llama nuestro bot, nuestra agente sintético le llamamos, y entrega toda la información. De hecho, han habido casos donde nosotros decimos que pasó el test de Turán porque había gente que le decía gracias, me gusta tu empatía. Hay gente que decía sí, vamos tomando un café de agradecimiento. No se da cuenta que estaba hablando con un bot al final del día. Y otras cosas más, hay gente que le enviaba fotos también de alto calibre. Pero bueno, eso puede ser visto como algo que de una persona que no entendió que era un bot. Y lo que tenemos al final del día son datos, que es lo que nos interesa. Tenemos muchas conversaciones y todas esas conversaciones tenemos el texto de esas conversaciones. Entonces, el texto, que era una fuente de datos desestructurada, me refiero a que no es una tabla, hoy día se ve así, muy parecido a una tabla. Por supuesto, sigue teniendo texto en el lenguaje natural, pero hoy día, con los modelos que acabamos de ver, como un modelo fundacional como BERT, que entiende el contexto, y un modelo fundacional como GPT,
que lo que hace es predecir lo que viene después en el texto, ya podemos hacer un análisis bien acabado de lo que está pasando acá, ¿no? Acá tenemos algunas cifras. Tuvimos en un periodo desde diciembre, un semestre, de diciembre a junio, 4.252 personas únicas hablaron con Emilia, con un total de mensajes de 55.000 mensajes. Esos mensajes algunos fueron contestados por un agente humano, digamos, pero la gran mayoría fueron 80%, 70% contestados por la inteligencia artificial solamente. Entonces, es un ejercicio que tuvo bastante interacción, digamos, medianamente grande, desde el punto de vista de los datos, de datos de texto, me refiero. Y aparecen, si uno empieza a analizar cosas interesantes, por ejemplo, nosotros hoy día con la data que tenemos sabemos el fenómeno de migración, por ejemplo, que una persona que vive en una comuna podría querer vivir en la otra comuna. Y por lo general, y estoy hablando de datos simplemente, de nuestros datos, es que existe un efecto aspiracional. Es decir, una persona de una comuna de ingresos o socioeconómicos menores quiere vivir siempre en una comuna de ingresos socioeconómicos mayores, pero no cualquier comuna, sino que la comuna contigua. Y que es bien interesante también porque cuando ustedes analizan los fenómenos migratorios a otra escala, por ejemplo a nivel global, las personas siempre migran hacia el país de al lado. Por ejemplo, las personas de Venezuela han migrado, el primer país de migración es Colombia. Y no es aleatorio, es porque está al lado, ¿no? Y por ejemplo, si está al lado, tiene una cercanía cultural, etcétera, ¿no? Mi familia no va a estar tan lejos, varias cosas allí. Las personas de Siria que van a Turquía. Y hay varios procesos migratorios que pasa eso. Bueno, en los datos, ahora en términos de palabra, vemos cosas que a la gente le interesa. Esto es lo más básico que uno puede hacer en análisis de texto, ¿no? Que es la nube de palabras. Cerca del metro, dormitorios, por supuesto, baños, agendar visita, como la persona, aquí no sabíamos si era nuestro bot o la persona que estaba incitando la visita. Al final entendimos que era nuestro bot, básicamente. Aparece de nuevo dormitorio, por supuesto, la forma del apartamento es muy importante, y aparece gastos comunes. Eso era bien interesante porque gastos comunes hoy día es un gran problema para las personas que arriendan, porque no es solamente que no podamos comprar una casa, sino que adicionalmente por la inflación, que es un proceso también global, los gastos comunes también han subido mucho. Entonces, hay también una preocupación y una elasticidad muy grande a cuánto vale ese gasto común, o una inelasticidad. Después, si analizamos estos clústeres, por ejemplo, que también es un análisis un poquito más avanzado, vamos subiendo un poco el calibre. Esto es NLP, Natural Language Processing, estoy hablando. Tenemos un clúster que es una conversación, que es el clúster uno, conversaciones sobre búsqueda de propiedades en este caso, eh, con una actitud de asistencia, es decir, que es el primer mensaje que se le envía a la persona. Y acá aparecieron cosas interesantes porque estos clusters, perdón, básicamente hablaban de los pasos que tiene el bot para la conversación. Eran súper marcados. Y ustedes vieron que eran unas listas, de hecho, así un CRM. Y después el tema 2 está información técnica sobre la propiedad. Ok, primero te asisto como bot, te digo, hola, ¿cómo estás? Qué bueno, sé cierta información de ti, porque la persona ya había rellenado un preformulario, y después ahora vamos a lo técnico, de dormitorios, gastos comunes, etcétera. Después hay una clasificación del cliente. El bot lo que hace, y está programado para eso, es entender la renta de la persona, cuáles son sus expectativas, etcétera. Después hay una gestión de la visita, que es muy importante. No hay arriendo sin visita, sin ver la propiedad. Y después hay una asistencia que es la asistencia, uno puede decir, postventa o post-atención, por lo menos. Pero la cosa interesante se pone acá, para mí. Este es un pedacito de código que es para que vean la función que ocupé en Python. Estoy usando la API, básicamente estoy usando el modelo de ChatGPT, y el modelo de ChatGPT está basado en GPT, que si recuerdan, por eso la importancia de la primera parte de la clase, es que predice. Entonces lo que yo quiero decir es que de acuerdo al texto que tengo, predía
si la conversación que hubo es una conversación que va a resultar en una venta, o va a resultar en un descarte, o solamente en un interés, en una clasificación de tres. Y esto lo hago consultando, pasándole la conversación completa como prompt a la API, y la API me devuelve la clasificación. Y tenemos datos como estos. Tenemos número de teléfono y después tenemos la clasificación de interesado o no interesado. Esto es muy interesante porque cuando estoy en Machine Learning más clásico, necesito datos con etiquetas para poder clasificar si esto está interesado o no está interesado. Pero hoy día no necesito etiquetas. Como el modelo está preentrenado, yo podría, por supuesto, hay que tener ciertas restricciones y todo, pero el modelo me entrega la respuesta. No necesito gastar dinero y tiempo en hacer etiquetado de datos que hasta 5 años atrás era la forma de hacerlo, ¿no? Y aquí está la clasificación de las conversaciones. 96% de las personas se mostraron interesadas, ¿ok? Esto es una muestra de 1000 conversaciones aleatorias, de las 4000 y tanto. Después, un 2% me dice que va a resultar en venta y un descarte de 20%, o sea, 2%, personas que no lo interesó. Ahora, ¿qué es este 77%? Es el nivel de precisión de la clasificación. A nosotros nos fue pésimo en este semestre de ventas. Ahí descubrimos varias cosas de por qué no fue pésimo, pero al menos nos permite tomar decisión, que es el objetivo de esta clase. Podemos tomar decisiones de qué no hacer con este bot. O sea, básicamente estamos descansando mucho en que hiciera más ventas que solamente mostrar, pero eso es otro tema. El asunto es que nosotros, de todos esos 4500, y ustedes podrán decir, no, profesor, es pésimo vendiendo, sí. La verdad es que en este caso, del semestre, para ese producto, sí. Nosotros vendimos 26, que arrendamos 26 departamentos. Por lo tanto, el modelo de estas 1000 aleatorias que le pasé tuvo un 77% de precisión. Y para mí no está mal, está súper bueno, para no tener datos etiquetados. Entonces, esas conversaciones desestructuradas, generando cierta estructura y ocupando los modelos fundacionales a través de las interfaces que están generadas como ChatGPT, permite hacer modelos clasificatorios bien certeros. Esa es la conclusión de ese modelo. La decisión sobre esto es un poquito menos de bot y más equipo de venta humano, que es lo que estamos haciendo hoy día. Pero nos sirvió para tomar la decisión. Entonces, las conclusiones para terminar y pasar a las preguntas es entender los conceptos de claves de inteligencia artificial, LLM, Transformer y Embeddings. No es suntuario, es importantísimo para entender qué estoy haciendo en la generación de agentes. Después, ¿y por qué lo digo? Porque generar un agente hoy día es casi un commodity. Si ustedes van a plataformas como Zapier o Make hoy en día, van a poder generar un agente y no tienen que hacerlo en código, como yo. Pueden hacerlo sin código, conectando partes. Eso es muy interesante. Después, las conversaciones, que son datos desestructurados, no es una tabla, digamos, son un insumo vital hoy día para tomar decisiones y se pueden usar hoy día. Eso es lo relevante y un mensaje, un takeaway de esta sesión. Por otro lado, los modelos preentrenados, que son los GPT, y de ahí ChatGPT, permiten hacer clasificaciones que son bastante precisas, que mostramos este 77% de precisión. Ojo, no estoy diciendo accuracy como medición de modelos en términos de deep learning, por ejemplo. Eso son otras mediciones, pero por lo menos la está chuntando. Eso quiero decir. Y después, por último, el mensaje es invitarles a probar esta tecnología. Como les dije, no es necesario hacer código hoy día. Hay plataformas para conectar partes del sistema. Y creo que van a poder ganar mucho valor de este tipo de datos que antes no se podía utilizar, no se podía utilizar de la mejor manera, ¿no? Eh, Eso. Ahora, si gustan, pasamos a las preguntas. Yo feliz de responder todos sus comentarios. Muchas gracias, profesor, por su presentación. Antes eso sí, de pasar a las preguntas, me gustaría comentarles a todos que dejamos recién en el chat los datos sobre el diplomado al que hacíamos mención al inicio de esta masterclass, el diplomado de inteligencia de negocios, y los datos del equipo de admisión para que puedan consultar sobre el programa, facilidades de pago.
etcétera. Em, Ahora, con respecto a las preguntas, profesor, Cecilia Rojas pregunta cuáles son los lenguajes de programación más comunes en estas inteligencias artificiales. Por ejemplo, menciona ChatGPT o Copilot. ¿Se desarrollan en qué lenguaje? Pregunta. Mira, la verdad yo hago todo en Python y todas estas librerías, todas las API, todas tienen una versión de Python. Algunas personas la hacen también en JavaScript con Node.js, pero la verdad, si quieren hacer programación, yo diría más en serio, vayan a Python y ahí se van a la segura. Sí. Perfecto. Después, profesor Juan Pablo González pregunta ¿cómo accedes a la base de datos desde donde hiciste el mapeo inicial? Mm. Nosotros compramos esas bases de datos. Se las compramos, hay dos proveedores que compramos, uno en Francia y otro en Estados Unidos, y son bases de datos de aplicaciones móviles. Es decir, las aplicaciones móviles se pueden suscribir los creadores, los desarrolladores o las desarrolladoras de aplicaciones móviles, se suscriben a estos programas de pago, en los cuales insertan un trocito de código en sus aplicaciones que se llama un SDK. Entonces, cuando una persona usa esa aplicación, le manda un ping a la base de datos de esta persona y esta persona le paga un 00 algo de dólares por ese ping. Eso cumple todas las normas de privacidad de Google, de Apple, de la Unión Europea, de Estados Unidos, porque simplemente lo que se ve es una coordenada geográfica, un tiempo, la compañía del teléfono y el modelo del teléfono, pero nunca hay datos personales de la persona. Entonces, por eso se recolectan millones y millones de esos datos. Para Chile son mensualmente 4,5 millones de usuarios únicos recolectados en esa data. Para Brasil son 60 millones, México son 35 millones. Es una data que sirve mucho en términos de movilidad para varias cosas. Perfecto. Después, profesor Héctor Andrés San Martín comenta, dice, buenas tardes, aplicaciones como N8N permiten crear este tipo de agentes. Muchas gracias. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Héctor San Martín. El N8N, así como Make u otras, pueden hacer agentes como los que les mostré y pueden empezar a tener resultados también de análisis de sus procesos comerciales. El único consejo de lo que aprendimos nosotros es que el agente muestre, hable con el cliente, sea siempre el canal inicial, pero luego de eso, y después de un filtro, todavía no podemos deshacernos no es que queramos deshacernos, pero no es la palabra que, no podemos obviar al equipo de venta humano. Eso es vital. Entonces, hagamos todos los agentes que queramos, pero no perdamos la venta, que es una cualidad y un arte humano irreemplazable todavía. Correcto. Ahora, Jean Pablo Ramos pregunta si en caso de participar del diplomado, si existen acuerdos de confidencialidad de los datos de los participantes desde la perspectiva de la empresa. Sí, por lo general, toda la Universidad Católica, la Universidad de Chile también, recuerdo que lo tiene, son acuerdos donde, por ejemplo, si tú utilizas tus datos de empresa, eh, no se comparten, digamos. Y en el diplomado es muy difícil porque, por lo general, eso pasa o podría pasar una compartida de datos en términos de si tú lo utilizas para una tesis, por ejemplo. Pero en el diplomado, por ejemplo, en nuestro diplomado, nosotros tenemos un trabajo final, y ese trabajo final podrían ocupar datos de empresa, pero ahí lo que podemos hacer hay varios métodos para poder cumplir la privacidad, es abstraer los datos, anonimizar los datos, pero siempre hay una forma de poder proteger esos datos que traiga la compañía, sin problema. Sí. Perfecto. Gustavo Catalán pregunta qué resguardo se debe tener con la confidencialidad de la información de los datos cargados, documentos, accesos, etcétera, propios, tanto propios como de clientes. Dice, pregunta apunta al uso de la IA en general. Esa es una buena pregunta. No, había toda una polémica esta semana ahí en LinkedIn, por lo menos lo vi, que Google estaba indexando las conversaciones públicas de ChatGPT. Es decir, que si uno le pedía por un reporte y le había subido cierta información, estaba disponible esa información, lo que es súper delicado.
Entonces, estos modelos aprenden o recopilan información para seguir aprendiendo, por supuesto, ¿no? Lo mismo que hace Google con los correos electrónicos, por ejemplo, y varias cosas más. Entonces, yo diría que es altamente improbable proteger todo, porque de alguna forma en algún sistema va a estar alguna contraseña, pero sobre todo en estos sistemas conversacionales, nunca entregar datos reales, nunca entregar claves, nunca subir documentos eh, claves de la organización. La idea es no poner fuentes privadas allí. Porque de alguna forma va a estar público para otra persona. Entonces, totalmente prohibido hacer eso. Sí. Perfecto, profesor. Bueno, ahora preguntan, que estaba contestando por el chat, si la charla está siendo grabada y va a haber acceso. Y efectivamente, esta charla está siendo grabada y en los próximos días les vamos a enviar a todos los inscritos una carta con el acceso al video y los datos también del equipo de admisión y de nuestras redes sociales para que puedan seguirnos y hacer todas las consultas que estimen pertinentes con respecto al programa o a este o a cualquiera sea de su interés. Ahora, en honor al tiempo, voy a leer la última pregunta que llegó, profesor, que es de Miguel Zambrano, que dice: respecto a la confidencialidad, ¿podemos indicarle a la IA que es confidencial y que ésta lo tome de esa manera? Podría ser, pero en realidad, para poder generar una respuesta, esa información o ese input va a estar en los servidores, va a estar en los servidores de ChatGPT en ese caso. Por lo tanto, es poco probable que en una conversación pública, aunque yo les diga de forma explícita, ese dato sea borrado, porque necesita de ese input para poder responder. Por lo tanto, va a estar grabado en algún lugar. Así que yo recomendaría no tampoco hacerlo de esa forma. Y después dice Héctor San Martín un rack. Claro, eso podría ser. Por ejemplo, hay una base de datos, digamos, documentos y contratos de la empresa. Y yo subo todos los contratos. Esos contratos yo los subo a una base de datos privada. Hay varias formas de hacerlo. Y cuando yo pregunto, no le estoy preguntando al modelo, ni tampoco le estoy enviando información al modelo. Simplemente estoy usando la información que yo tengo guardada en este rack, que serían estas bases de datos vectoriales, como dice Héctor San Martín. Es una forma de hacerlo. Lo único requisito que hay que tener ahí con bastante, o tratar con cuidado, es que cuando este agente utilice la información del rack, solo utiliza el rack. Pero cuando se quede corto con la información del rack, no manda información del rack al modelo general. Eso es la única salvedad, pero las librerías de código hoy día tienen eso casi listo. Perfecto, profesor. Bueno, antes de cerrar y agradeciendo a todos quienes nos acompañaron el día de hoy por su participación, me gustaría saber, profesor, si tiene algún último comentario antes de cerrar, quizás sobre algo más sobre las características del diplomado que quisiera comentarnos a todos quienes estamos presentes el día de hoy. Sí, les invito a poder inscribirse en uno de estos diplomados porque primero son bastante escasos. Bueno, hay varios memes de que están vendiendo cursos de inteligencia artificial por todos lados. Pero en realidad la calidad de los profesores de los diplomados en la Universidad Católica es distinta, ¿no? Y no estoy hablando por mí necesariamente, sino que por el resto de los profesores. Hay profesores de muy alto nivel que es difícil verlos en otros contextos. Por lo tanto, me parece que en términos de poder integrarse a la comunidad que hace este tipo de cosas en el día a día, hace que el diplomado cobre otro valor. Que vale la plata meterse en esas comunidades del diplomado, ¿no? Y por supuesto van a aprender bastante y van a poder desafiarse a sí mismos en temas que son a veces un poco complejos. Perfecto, profesor. Bueno, nuevamente muchísimas gracias al profesor Cris Hernández por su ponencia, por acompañarnos hoy día, a todos los asistentes quienes también estuvieron presentes e interactuaron activamente. em, y los dejamos más que invitados a hacer sus consultas a través de nuestras redes sociales, a través de los datos de nuestro equipo de admisión, y nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas tardes y muchas gracias.